Bueno, hoy esto va a ser casi un experimento sociológico. A ver cómo sale, bien, seguro, porque no puede salir de otra manera. Pero estamos mezclando aquí disciplinas, si cada cual levantara y dijera su profesión, pues es curioso también el elenco, pero esta es la vida real y es esto precisamente lo que vamos a hacer, porque en la vida real nos tenemos que entender entre todos y esa balanza que ha salido también en diferentes puntos de la conversación, ¿no? De qué es el criterio que debe primar en cada instante y cada momento, pues es ahora también el momento de escenificarlo y de plantear esos dilemas que nos llegan en el día a día. Entonces, lo que ahora vamos a hacer a continuación es una ronda, dos rondas, mejor dicho, en las cuales vamos a pedir un titular. Yo soy periodista, soy Cristina, presento eventos. Les voy a pedir ahora que ellos sean periodistas y que hagan el titular de su ponencia, ese mensaje clave que quieren que transmita. Y ya antes decía uno, soy arquitecto, se nos echa la culpa a Manuel, ¿verdad? Se nos echa la culpa de todo, imagínate los periodistas, pero ahora os vais a poner nuestra piel, tratar de resumir lo que sois, lo que habéis dicho, en un titular que quepa en un periódico, en una hoja de periódico. No es fácil. Bueno, pues ahora vais a ver esa dificultad, pero sobre todo queremos lanzaros esos mensajes, así refrescamos qué es lo que hemos escuchado a lo largo de la mañana, después hablaremos sobre el futuro y también, seguido, podréis coger el micrófono y plantear vuestras dudas, vuestras preguntas. Os agradeceré de nuevo brevedad. ¿Sabéis cómo me pongo, verdad? Pues eso, lo sabéis. Así que vamos a ir. El primero en intervenir era Sergio, del CENER. Él ha tenido que marcharse, no lo tenemos, pero sí que vamos a recuperar a Amaya Prat. La conocisteis ayer en San Salvador de Leire, en el monasterio, nos explicó ese proyecto. Así que comenzamos por ti, Amaya. Vamos a ello. Venga. Bueno, yo el titular, como tiene que ser breve, creo que pudimos ver ayer que en cada momento hemos tenido que hacer frente a diferentes desafíos en cada época. Ahora las energías renovables son un desafío importante, pero creo que tenemos que verlas como una gran oportunidad. Perfecto. Titular, Antonio Antequera. Muy bien. Yo diría que, como síntesis, que el patrimonio cultural no puede, sino que tiene que contribuir a lo que son las políticas del cambio climático y de la transición justa. Tiene que. Tiene que. José Luis Franchez. Sí, yo diría que si el patrimonio arquitectónico que hoy valoramos nos ha llegado es precisamente, entre otras cosas, porque eso ha sido sostenible. Y además tiene el valor añadido de que al situarnos ante nuestra herencia recibida, nos posiciona también en un ámbito cultural, en nuestras raíces culturales, que es algo que tampoco deberíamos perder en esta situación de transformación energética. No podemos perder nuestras raíces. Eso es. Ese es el titular, Eso es. No te cabía. Está bien, eres periodista. María Urmeneta. Mi titular estaría relacionado con los parques eólicos y con los parques solares, que no podemos dejar que por un motivo de prisa, de rapidez o de inmediatez afecte al patrimonio cultural, para lo cual es necesario que se redacte ya cómo hay que tramitar esos estudios de impacto patrimonial. ¿Estudios ya? Puede ser ese titular. Castilla-La Mancha, Patricia. Pues Castilla-La Mancha dice que ha llegado el momento de que el patrimonio cultural se adapte al cambio climático, sin perder su protección. Perfecto. Nos vamos a Madrid, al Teatro Real con Nuria. Bueno, pues yo creo que el titular estaría en que, además de haber sido premiado como mejor teatro de ópera en el año 2020, el Teatro Real, es posible, con la ayuda de todos y la colaboración, está demostrando que es posible ser de consumo nulo, cero emisiones e instalar energía renovable en el centro. O sea, creo que el titular sería, entre todos lo conseguimos hasta en el kilómetro cero. Es posible. Carlos, sí. Llévanos a Burdeos de nuevo. Yo diría que el patrimonio cultural no es algo grabado en el mármol, sino que por el contrario, su interés es haber sabido incorporar nuevas cuestiones y por lo cual yo creo que podría incorporar sin problema las cuestiones de cambio climático. Qué imagen visual, ¿eh? No está grabada en el mármol. Podemos avanzar y modificar. Nos vamos a Puente la Reina, a Ares.
Adelante, El Raquel. titular sería las comunidades energéticas, una solución de la ciudadanía que habita el patrimonio. Un segundito, a ver si le escuchamos, ¿sí? Un poquito más alto, por favor, ¿sí? Para compaginar patrimonio y energías renovables. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? ¿Se habéis oído? Sí, perfecto, de acuerdo. Vamos ahora con María, ¿sí? Desde el CENER. Yo diría cuantificación basada en medición y en un procedimiento de cálculo riguroso que nos permita realizar una optimización energética adecuada a cada caso singular concreto, ¿vale? No existe una receta única, hay que evaluar cada caso y en el caso del patrimonio histórico, edificios singulares de alto valor cultural, creo que con más razón se debe hacer un preestudio para optimizar los recursos, para obtener una solución energética óptima. O sea, números, pero a medida, con proyectos a medida. Javier Leache. Bueno, ¿funciona? Bueno, pues desde el punto de vista de las empresas, lo que quiero yo, el titular sería que las empresas asumimos el reto de la implementación de energías renovables en los monumentos, aportando a la sociedad nuestro conocimiento de ellos, de los materiales y sobre todo, la formación de nuestros trabajadores y trabajadoras. Es formación a pie de obra, se puede decir, pero que es la que luego se nota en el día a día. Manuel, adelante. La integración de las renovables en el patrimonio histórico es algo necesario e inevitable, pero para hacerlo bien aprendamos de la historia y apliquemos el conocimiento. ¿Escuchado? ¿Sí? Perfecto. No nos olvidemos de dónde venimos. Entonces, siguiente ronda. Nos vamos a posicionar en el futuro y en ese reto que cada cual desde su ámbito ve que hay que hacer, que hay que dar, cuál es el siguiente paso para que nos vayamos a entender entre todos y que el patrimonio cultural lo sigamos respetando, pero que también podamos instalar las energías renovables para aunar cultura y también energía renovable y eficiencia energética. Amaya. Me tocan las primeras que romper el hielo. Pues igual empezamos por Manuel. ¿Quieres? Venga, Manuel, ¡hala! Esto es tirar la pelota al otro tejado. Vamos a ver. Repíteme la pregunta. Iba a beber. A ver. Vamos a situarnos en el futuro, pero sobre todo mirándonos a cada uno a nuestra casa. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro ámbito de acción para que ese futuro común sea bueno y también para que logremos entendernos? Vale, buena pregunta, Amaya. Bien. Bueno, cada uno dentro de nuestro ámbito, yo creo que intentamos hacerlo lo mejor posible. O sea, eso es así. O sea, no confiamos, ¿no?, un poco en la civilización, ¿no? Y cada uno intentamos hacerlo lo mejor posible. Lo que yo, la mayor dificultad que veo en nuestro ámbito, yo soy arquitecto, trabajo en Pamplona, tengo mi estudio, me interesa la sostenibilidad, me interesa la arquitectura, y lo que me da muchas veces más miedo y donde veo más dificultades es en intentar lidiar con la velocidad que cogen las cosas. Si os habéis fijado en las presentaciones, hemos empezado a hablar de condiciones de renovables y patrimonio desde hace muy poquitos años, ¿no? Cuando empezabais a enseñar, que enseñaba Antonio las guías, y es que eran de hace muy poquitos años, ¿no? Y entonces nos piden que demos respuesta a cosas muy rápido, y de respuestas como claras y contundentes, ¿no? Me comentabas de la Administración, ¿no?, el esfuerzo personal que os supone esto, porque os reclaman respuestas claras y contundentes de algo que realmente es muy reciente. Y entonces, el lidiar con esa velocidad creo que es un reto. Decía Walter Gropius, que es un arquitecto, ¿no?, uno de los fundadores de la Bauhaus, ¿no?, que una de las características que definían a los tiempos modernos es la perfección de los medios, pero la total falta de objetivos. Y esa es una frase también que es real, ¿no? Cada vez tenemos más medios, pero cada vez nos empiezan a faltar objetivos y cada vez nos piden respuestas más rápidas. Entonces, el ser un poco, el poder frenar esa velocidad, el poder pararte a pensar y el tomar decisiones un poco serenas es lo que yo veo más difícil en nuestro día a día. Que se pare el mundo por unos segundos Eso es. para poder acertar en cada paso. Javier Leache, en el ámbito de las empresas de patrimonio, ¿qué hacemos? Lo que máxima preocupación tenemos entre las empresas es poder estar a la altura de la formación de algo que evoluciona tan rápido y que la formación permanente, pues tenemos que estar muy cercanos a las personas para que pueda ser una realidad. Y también que podemos estar a la altura de la innovación que, desde luego, va a venir
y que va a haber que hacer inversiones en innovación para poder avanzar en nuevas, no sé si nuevas tecnologías o mejorar las que tenemos, pero es importantísima la inversión en innovación. La que las placas sean cada vez más pequeñas, que la nanotecnología se utilice más y cuesta mucho dinero, que los centros tecnológicos sean capaces de invertir en los monumentos. No, es que las placas van a estorbar, vale, pero va a haber alguien que se va a preocupar de estar todo el día pensando cómo lo vamos a solucionar. Nosotros vamos a estar todo el día pensando en cómo vamos a formar a nuestra gente. Pues está bien decirlo en primera persona, ¿verdad? Y saber qué es lo que hay que hacer y también reclamar a otros que sigan pensando. María. Vale, yo en general retos veo muchos y seguramente, o sea, comparto los que ellos comenten y compartiré los que van a comentar ellos. Voy a intentar centrarme únicamente en mi presentación o sea, en el área que yo me he centrado. Si me centro en lo que he contado yo, sería el acceso a datos de calidad. O sea, a entrar en una era de la digitalización real, interoperable, que puedas acceder a datos, que los puedas exportar, que los puedas analizar. Claro, el patrimonio histórico, estamos hablando de edificios bueno, pues con una antigüedad muy importante. Seguramente no tengamos acceso a esas infraestructuras hasta más adelante, cuando previamente se haya reformado al menos parcialmente. Entonces yo diría eso, acceso a datos e información de calidad, que muchas veces cuando analizamos los edificios en esa fase de prediseño o preproyecto, pues acceder a la información es lo que más nos cuesta. Información de calidad para también tomar decisiones acertadas en el futuro. Raquel Campillo. Sí. Bueno, nuestro modelo es aún muy nuevo también y realmente el reto es consolidarlo, es extenderlo, difundirlo y para los que estamos empezando, pues apoyos, normativa facilitadora, desde las entidades locales, pues también facilidades, porque es un modelo que necesita que haya un grupo de personas que estén muy sensibilizados, pero también necesita muchos apoyos porque si no es muy complicado de ponerlo en marcha. Es que necesitáis explicar muchas veces qué sois. Estáis en el momento de evangelización. Sí, sí, sí. No queda nada, entonces, pero es buen el camino que estáis haciendo. Carlos. Sí, el reto frente a esta cuestión de cómo hacer frente al patrimonio histórico y energía renovable, para mí es descompartimentar. Es decir, hay actores, ¿no?, que cada uno tiene una posición propia, ¿no? La administración que defiende el bien común, el usuario que quiere su confort, el inversor que quiere lograr un beneficio en estas nuevas industrias de energía verde. Creo que la clave para mí es trabajar en conjunto y crear una conciencia común. Empezamos a hablar también de conciencia. Nuria, creo que te está pasando la palabra a ti. A ver, yo creo que los principales cambios, mirando un poco y buscando en el estado del arte, los principales cambios a lo largo de la historia han entrado todos a través de la emoción. Creo que el privilegio de trabajar en el teatro y tener la suerte de ir participando en estas 6 MAEs que estamos desarrollando ahora, cuando le preguntamos en nuestro plan director de sostenibilidad que estamos haciendo a los demás cómo vamos a seguir, la pregunta y el reto que siempre nos dicen todos es cómo vamos a mantener este nivel. Es decir, tenemos otras 5 MAEs, pero cuando llegas a un sitio así, o sea, cómo establecer los hitos y referencias para que todo lo que tenemos alrededor podamos circular con ellos, patrimonio nacional, ir extendiendo, o sea, ir generando no una comunidad energética, que ya me gustaría un autoconsumo, pero por lo menos un diálogo común en la ciudad para trabajar todos juntos en compartir esta situación que tenemos, claro, en mover. O sea, el reto fundamental es aprovechar la emoción para transmitir. Yo creo que el director artístico nos apoya 100.000 veces más que cuando empezamos a hablar de esto. Y a partir de ahí eso llega al público, llega a la gente y si somos capaces de mantener el ritmo, de crear esa comunidad, se extenderá. Claro, con el propio ejemplo ya estáis... el efecto de la onda en el cubo. O sea, de que venga María a hacerme el SRI, que llevaba trabajando, conectándome con ella 4 años, que he parado el conectarme por la obra porque no podía, pero va a venir al teatro y va a venir a hacerlo. O sea, eso se llama
reto que se consigue por estas cosas que pasan. Claro. Entonces, ¿lo ves viable? ¿Se puede conseguir ese reto? Hombre, todos los retos que te pongas son conseguibles, Claro. todos. No son conseguibles los que no te pones. Vamos, eso... Ingeniero viene de ingenio, me enseñó mi padre muy pequeña y hay que ingeniárselas para llegar donde quieras. A la luna, pues habrá que llegar. Llegaron, dicen. Llegaron. Está por demostrar. Ingenio. Patricia. A ver, yo creo que en esta mesa y en casi todo, bueno, no, casi todo, ¿no? Que hay BA2, pero soy la única arqueóloga que hay en la mesa y de los que han hablado. Pero también gestiono patrimonio. Entonces, yo creo que lo principal que tenemos que hacer los gestores de patrimonio ante este reto es tener la mente abierta. Muchos no la tienen, lo sabemos, tenemos reuniones continuamente con otras comunidades autónomas. El patrimonio hay que protegerlo, pero también hay que abrir la mente. Hay que estudiar caso por caso y hay que, dentro de la protección, saber que no vamos a poderlo proteger todo. Tenemos que ceder en algún punto y creo que es la base de la gestión, porque al fin y al cabo nosotros somos los que damos esas autorizaciones. No podemos decir que no siempre a todo porque es el patrimonio. El patrimonio está ahí para continuar y el cambio climático ha venido para darle un bofetón. Eso no está grabado en mármol, ¿no? Como decía antes. Exactamente. Hay una evolución, reflexión que ahí queda. María Urmeneta. Pues en cuanto al urbanismo, a los planes municipales, el reto es cambiarlos radicalmente. Porque no solo por el asunto de las energías renovables, sino por otros muchísimos asuntos. La tramitación de un plan lleva un tiempo en que entre medio puede haber 2 directivas europeas, 3 nuevas leyes, 4 nuevos decretos ley. Hay todo tipo de cosas y resulta que son unos planes que en general nacen obsoletos. Deberíamos reducirlo a tener un modelo de lo que quiere cada ayuntamiento, ampliar enormemente lo que son los procesos de participación, no preguntando qué hay de lo mío, sino del contexto. O sea, tener unos ayuntamientos formados y muy apoyados desde el Gobierno de Navarra o la entidad que le corresponda, y entonces cambiar radicalmente el modelo, porque si no, estamos hablando de rapidez y un plan. No hay plan en Navarra que tarde menos de 6 años en aprobarse. Para entonces, pues han pasado tantas cosas que no han tenido ninguna referencia ni para su tramitación, que son como un por si acaso, que en unos casos son prueba-error, y que dan lugar a situaciones ya precedentes que luego ese modelo se lo tiene que tragar. Por lo cual yo creo que lo que hay que hacer es cambiarlo radicalmente. O sea, planteas una revolución del sistema, entonces. Bueno, tampoco solo de los planes. Solo un cambio radical de los planes. Nada más. Nos vamos ahora también a la siguiente intervención. José Luis. Bueno, vamos a ver, a mí como arquitecto de la institución Príncipe de Viana, con responsabilidad en la protección, en la conservación y restauración, por tanto, del patrimonio, el reto es ser capaz de dar una respuesta objetiva, rigurosa, que atienda, por una parte, precisamente a esa labor que acabo de describir de conservación, pero que esté abierta, dentro de lo posible, a la demanda social que hay para implementar el desarrollo de las energías renovables en el patrimonio, sabiendo y aceptando que va a haber muchas veces que habrá que decir no. Y hay que saber decir no Eso también. Eso es. Y no es fácil, porque siempre que dices no, hay que razonar. No vale un no porque lo digo yo, sino con una razón, aunque no se comparta o no guste. Esa es mi opinión. Claro. Qué difícil, ¿no? Sí, saber difícil. cuándo decir que no, porque hay que decir que no, y cuándo hay que decir que sí, claro, y seguir adelante. Por eso es verdad que no hay recetas, no hay norma general, sí algún criterio, pero hay que estudiar siempre cada propuesta de modo particular, atendiendo las circunstancias, el contexto y el valor de ese edificio. Claro, pero tiene que haber también una línea general. Bueno, es algo de lo que hemos hablado aquí y que sirve como marco de referencia. Pero luego viene el caso concreto que siempre te ofrece, o eso pienso yo, nuevas visiones. Es una labor difícil, complicada, de responsabilidad y que nos toca vivir en estos años que vienen. Antonio, en el Ministerio os toca también marcar la línea, la ruta, ese marco general que luego podrá tener especificaciones.
¿Qué hacemos con tanto dinero? Bueno, buena pregunta, no tengo la respuesta para eso, ojalá. Pero, y así, ¿no? Que fuera tan sencillo. Pero bueno, yo sí que diría que, bueno, como ¿no? en representación del Ministerio, sí que diría que el mayor reto que tenemos por delante, bueno, que los muchos, es sobre todo la colaboración y la cooperación entre las administraciones. Hemos visto en los temas que salían que esto no es una competencia exclusiva de cultura únicamente, sino que también entra transición ecológica, entra también industria, entra también, por ejemplo, ordenación del territorio, ¿no? Suelo, vivienda, tal. Entonces, es necesaria, no estamos condenados a entendernos y, sobre todo, es fundamental para avanzar en la normativa. Porque, claro, si queremos potenciar las comunidades energéticas, por un lado, viene bien porque repercute positivamente en el patrimonio, pero también hace falta, ¿no? una serie de medidas de carácter normativo de transición ecológica, de economía, industria y demás. Y luego también la colaboración y la cooperación entre instituciones y entre también administraciones para conocer casos, prácticas, ¿no? De buenas prácticas y casos de éxito. Por ejemplo, bueno, estos encuentros yo creo que son un buen ejemplo, ¿no? Entre el Ministerio y el Gobierno de Navarra. Y luego también, por ejemplo, UNESCO, ¿no? UNESCO nos pedía, allí en aquella reunión, ¿no? que les enviáramos ejemplos y casos. O sea, UNESCO necesita conocer ejemplos y casos. Lo necesitamos todos. El Ministerio también lo necesitamos, Navarra también lo necesita, ¿no? Los municipios. Entonces, cuanto más conozcamos, mejor. Podemos son avanzar. ejemplos reales que ya te sitúan ante lo que se puede hacer. Claro, ahí también hay innovación, es decir, que puede haber errores, actuaciones más o menos acertadas y otras que son un éxito que puede ser replicable. Eso es prueba y error, es un poco también la práctica del día a día y estamos todos en ello y aprendiendo a diario. O sea, Ajá. Amaya, no te quejes ahora de que lo han dicho todo. No, yo quería compartir una reflexión de nuestro director general con nuestro equipo de estos días, que creemos desde la Administración que los responsables de la conservación del patrimonio debemos, con cabeza y con criterio, subirnos a este tren, porque si no, nos va a pasar por encima, como hemos visto con ejemplos europeos que nos ha mostrado Antonio a la mañana. Es un tema complejo, con muchos desafíos y retos por delante, pero creo que, por ejemplo, en el caso nuestro de Navarra, con los proyectos que estamos pudiendo desarrollar, con el PRTR, el de Monasterio de Leire que vimos ayer, o el del Museo de Navarra que también estamos llevando, pues creo que hemos iniciado una senda interesante que podemos ir trabajando, prueba y error, compartiendo, y ahí vamos, todos como podemos. Avanzando. Interesante todo lo que nos habéis contado, podríamos ir profundizando en cada uno de estos aspectos. Es ahora también un instante en el que, si lo queréis, podéis levantar la mano, sencillamente están nuestras compañeras, Teresa, también con el micrófono listo para que pueda ser trasladado. Así que, simplemente, como ha hecho la persona, el primer participante que va a romper el hielo, podéis pedir la vez. Hola, buenas tardes. A ver. Hola, Arratsaldeon. Vengo del Ayuntamiento de Artajona y quería exponer un tema. No solo de patrimonio, vamos a decir, de monumento, sino en nuestro caso llevamos mucho tiempo recuperando sendas, recuperando cabañas, recuperando corrales. Estamos hablando del patrimonio rural y nos toca, pues porque nos toca, somos navarros y hay que solidarizarse. Tierra Estella necesita que le vaya luz, nos va a pasar una línea de 220, otra de 400, pero lo que clama al cielo y más nos duele es que una línea que viene de Aragón va hasta Gatica, en Vizcaya, y nos atraviesa de lado a lado. Yo no entiendo mucho de estas cosas, pero es el caso que nos has puesto, en serio. Tiene que venir desde Aragón para ir a Gatica. No hay un centro de transformación, no se puede poner un centro de transformación cerca, que tenga que cruzar tanto kilómetro, con tanto gasto, con tanta ocupación del terreno. Eso es ordenación del territorio. ¿A quién lanzamos esta pregunta queja misiva? ¿A quién corresponda? ¿Alguien la coge? No sé hasta qué punto compete. Bueno, sí, María. Es cierto que deberían existir unas figuras de ordenación del territorio que fueran el marco en el que se pueda decir si un proyecto de ese tipo o del que fuera encaja o no encaja. En Navarra existe la Estrategia Territorial de Navarra, que está aún vigente, pero que se está ahora revisando, que tenía un modelo territorial
que pues lamentablemente no se ha avanzado hacia él. Se intentaba no concentrar en Pamplona y comarca, que tuviera unos subcentros que formaran parte de ese centro, bueno, sin más. Quiero decir que no es normativa y, por lo tanto, era un desideratum de cómo en el año 2005, porque creo que procede del año 2005 que se aprobó esa estrategia. Dentro de esas estrategias es donde deberían estar también las estrategias de lo que son pues, las energías renovables, las energías eléctricas en este caso. Yo no conozco, y además, o sea, desde luego yo no sé sobre si se trata de circuitos que hay que cerrar por lo que sea o si se trata porque quien promueve la línea es una compañía que tiene el servicio de distribución en otro sitio. No lo sé, por eso no te puedo decir. Pero sí que estoy de acuerdo en que sí que hace falta una estrategia para los territorios, una estrategia de ordenación del territorio, donde este tipo de cosas estén ya como mínimo esbozadas y saber cuáles, por lo menos, no se van a poder hacer. Habrá un amplio margen de maniobra, pero yo creo que la siguiente estrategia territorial de Navarra que se haga no puede ser tan volátil como la que se hizo en su día, porque ahí ha cabido todo lo que se ha hecho durante todos estos años y, evidentemente, en el análisis que se hizo para esta revisión, resulta que el modelo al que estábamos avanzando contradecía bastante lo que se aprobó en aquellos años. Pero de tu caso concreto no lo sé. ¿Hay más preguntas? Sí, gracias. Más que una pregunta, es un poco seguir con la reflexión que, bueno, yo vengo de la Comunidad Valenciana, entonces eso mismo que te pasa a ti ocurre allí porque viene una línea, una MAT, una de 400, muy alta tensión, de los eólicos de Aragón, que cruza la comunidad y se divide en 3 ramales, además, dentro de nuestra comunidad. ¿Eso por qué se da? Porque las subastas que se hicieron de los puntos de volcado desde la administración al final del Estado fueron donde fueron y tú tienes el punto de volcado donde lo tienes y tienes la planta fotovoltaica o el parque donde lo tienes. Enlazando con lo que dices tú, en la Comunidad Valenciana se propuso, igual que tenemos un plan eólico de hace bastantes años, en el que sí que se conjugaron muchos aspectos territoriales, paisajísticos, culturales, de medio ambiente, para un poco decidir y ordenar dónde se iban a poder implantar esos planes eólicos, no ocurría lo mismo con las plantas fotovoltaicas. Entonces se hizo un planteamiento de, bueno, con no sé quién de vosotros ha hablado del no correr, ¿no? Pues antes de lanzarnos corriendo a llenar el territorio de plantas, parémonos unos meses a pensar en esto y a trazar ese plan, ¿no? Que nos ordene. Al final no se quiso hacer, con el resultado que está saliendo, plantas por todos los lados, plantas que ocupan 300 hectáreas, plantas que las autonómicas solo llegan hasta los 50 megas, pero si hay 7 juntas, pues al final es como una grande. Y el problema que tiene, no solo con el paisaje, sino con lo que estamos tratando aquí, ¿no? Con el tema del patrimonio. Allí yo me he encontrado en conversaciones de... También hablaba alguien con antes un poco de, ¿no? De dónde está el límite, la raya, de lo que está protegido y lo que no. Pero yo el otro día discutía con una empresa que le parece mal que se le pida que no puede estar a 500 metros de un elemento catalogado. Eso al final en nuestra norma se acabó dejando, primero era obligatorio y luego se dejó como a justificar. Y entonces él me decía que como es a justificar, pues claro, yo digo, a ver, es que en tu caso ese a justificar no es a justificar que puedes estar a 500 o menos, es que a lo mejor es a más, porque en este caso era una planta de 250 hectáreas a 500 metros de un bien catalogado. Pues yo creo que es muy fácil justificar que no tiene mucho sentido, pero como al final se queda como en el aire, pues la verdad es que los técnicos que tenemos que informar nos vemos bastante vendidos a veces para, ¿no? Cosas que nos parecen súper razonables, súper defendidas, defender ante luego la presión de las empresas. Y muchas veces no nos vemos apoyados después ni por la legislación ni por nuestros jefes políticos. Lo siento. Bueno, hoy también es día de terapia y de soltar todo. Pues no es una pregunta, ¿no? Pero era un poco al hilo de... ¿Alguien quiere hacer alguna reflexión de esta última intervención? A ver, en una vida anterior... En una vida anterior, has dicho. Al Teatro Real. Sí. Pues tengo algunas plantas en mi haber
termosolares y fotovoltaicas. Yo me conectaba a la 1:30 de la tarde, pero por defecto profesional, cuando estaba escuchando a alguien, un momento que en el cambio, en lo que estaba conectado en red eléctrica hoy, cómo se estaba haciendo el mix energético, y el 66% del mix energético que estaba proporcionando para cubrir la demanda en España era renovable. Eso es muy difícil de ver. O sea, yo creo que hay que ver la parte positiva. Entonces, ese 66%, el 40% venía de energía solar. El 20% eólico, o sea, cuando yo empecé mi vida laboral y profesional, la administración pública subvencionaba la energía eólica y la energía fotovoltaica. De hecho, en la movida del 2008 había una compensación de una prima para hacer esa parte renovable. Yo incluso me atreví, nos atrevimos unos cuantos compañeros ahí a proponer meter algo de energía mareomotriz que también nos la renovaban para hacerla. La energía solar, afortunadamente, aunque se hayan hecho cosas mal, yo creo que toda la red eléctrica que tiene este país es bastante extensa. Cuando va a crecer, por ejemplo, asociada a la alta velocidad, nadie ha puesto pegas. Se han metido líneas de 400 kilovoltios. Yo creo que ahí la clave es lo que ha dicho Antonio, que colaborar entre todos. Creo que esos mapas de distribución de energía deben de colaborar las administraciones y deben de hablar mucho y dialogar unas con otras para no hacer esas disecciones y bisecciones, sino aprovechar a crecer el entramado las compañías distribuidoras, porque como comprenderéis, cuando pedís cada vez que habéis hecho una obra nueva, os piden una nueva cometida y una nueva línea, porque además así crecen en su red. Entonces yo creo que habría que tener un principio de optimización de esas redes y no dejarlas crecer más, pero también tenemos que tener claro dónde estamos. No sé cuál es el caso del otro ayuntamiento. Procedo de una tierra así, hay una polémica muy dada, que ya hay muchas líneas hidráulicas, que por qué hay que poner plantas fotovoltaicas, no por la planta en sí, sino por las otras líneas de 400 que van a cruzar. Pero de verdad, cuando nos han llevado todos el AVE y nos lo han puesto al lado, no hemos protestado a nadie y va una línea de 400. Lo que yo digo es que si esa línea de 400 no se puede optimizar para que sirva para las dos cosas y no estemos dando vuelta. Y luego, por otra parte, a todos los que sois responsables aquí de aprobar proyectos, si la gente fuera capaz de montar y no se tardaran 6 años, es que lo que ha dicho María es manda bemoles, el que te aprueben algo. O sea, hay administraciones a las que vas a ver, como a Bellas Artes, y el periodo de respuesta es súper rápido. Pero es que hay otras cosas que se mueven a ritmo de años. Entonces, si un particular o un polígono industrial, cuando se van a montar, el tener un permiso para montarse en su cubiertita sus 20 kilovatios cada uno, individuales, y se hicieran distribuciones por todos los pueblos y por todos los polígonos, no habría tanta facilidad. Tiene mucha más facilidad para conseguir los permisos que comenta la compañera valenciana. Cualquier permiso, una gran planta que ocupe 20 hectáreas, a partir de 20 megas es muy fácil gestionar. Tú pides 1 kilovatio, que no te hace caso nadie. O sea, yo creo que entre todos podemos hacer muchas cosas. O sea, creo que hay mucha red tirada que se podría aprovechar y que lo que está hecho no está tan mal hecho. Estamos en unas posiciones para llegar a esos objetivos de descarbonización que nos ponía Sergio esta mañana. Nos falta. O sea, las plantas que nos ponía Patricia de Puertollano, pues es verdad, que es que más ahí al lado sigues avanzando. Tú cuando te coges la línea del AVE y te ves ahí tu torre de refrigeración de la nuclear al lado, pues dices, a estos les ha tocado de todo. O sea, ¿qué más tienen los pobrecicos para montar más generación de energía? Pues, hombre, a lo mejor os tenéis que... O sea, el trabajo debe ser muy, muy entre todos. Y las líneas son las que son y necesitamos arterias. Es como si no se me notan las venas. Pues es que si no, no me llegaría la sangre. O sea, si ya tenemos muchas, no es necesario que nos hagan una paralela y nos saquen una en otro sitio, pero es una conciencia de trabajo colaborativo. Y disculpad, a lo mejor no aclaro nada más que liarlo. Patricia pedía la palabra. A ver, yo creo que aquí se habla de dos cosas diferentes. Unas cosas que has comentado tú en los tiempos para autorizaciones y otra cosa es en las resoluciones que emite Cultura, que te las discutan o no te las discutan. Entonces, los técnicos de Cultura somos los que somos. El problema de todo esto es que la Administración es un gran monstruo. Es el informe de Cultura, pero es el informe de Medio Ambiente, de Urbanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quizás habría que simplificar un poco la burocracia.
El problema es que nosotros tenemos unos plazos, por ahora lo estamos cumpliendo, pero habéis visto las cifras solamente de expedientes en Ciudad Real. Hay que multiplicarlo por 5 en Castilla-La Mancha. Además de otros regalos que tenemos, como declaraciones de BIC, como, bueno, muchísimas otras cosas más. Entonces, son 600 expedientes en un año. Echad la cuenta de cuántos expedientes al día salen. De esos, el 18% son de energías renovables, de las cuales el 20% de ese 18% es autoconsumo, con lo cual no estoy de acuerdo contigo que cuando alguien quiere algo de autoconsumo pequeñito no se le autoriza, se le autoriza igual que a una grande. De hecho, da más problema una autorización de una gran fotovoltaica que una de autoconsumo, que para nosotros es muchísimo más rápido, es aplicar la normativa. Yo te digo lo que nosotros vemos. Y en el caso de las resoluciones, es verdad que tenemos muchas presiones, pero cuando por lo menos en Castilla-La Mancha, cuando justificamos con la norma, no hay más que hablar. Los informes, por ahora, los informes de los técnicos han sido siempre firmados en este caso, por la viceconsejera de Cultura y ratificados por ella. Hasta ahora, yo no digo a partir de ahora, pero vamos, por lo que yo puedo decir, no tenemos ese problema. ¿Que las empresas te discuten? Sí, pero como todo el mundo, como el señor que le dices que no puede poner una teja mixta y que tiene que poner una teja curva. Pues igual te lo discute, pero tú, agarrándote a la ley, pues es lo que hay. No solamente a la ley de patrimonio, sino a la normativa urbanística, generalmente. Gracias, Patricia. Manuel, querías intervenir. Bueno, yo no es que conozca, no soy gran experto en estos temas, pero por la experiencia un poco también, nosotros montamos creo que fue la primera instalación fotovoltaica conectada a red que se hizo en Navarra, la hicimos en un edificio nosotros en el CENIFER, que es un edificio que hicimos hace más de 20 años y que todavía está funcionando, el centro de formación que ha comentado. Muy chulo, sí señor, di que sí, Javier. Luego, en aquel momento ya vivimos una situación que cuando hemos tenido que hacer más instalaciones y este tipo, nos ha pasado mucho. Y el problema, yo creo, y no conozco los casos concretos, pero creo que es muy habitual, es que ha habido, creo que, mucha dejadez de la Administración, sobre todo en el tema de la red eléctrica. O sea, las redes eléctricas no son del Estado, las redes eléctricas son de empresas privadas. Y el problema es que a la empresa privada se le ha dejado a costa de que ellos hacen el mantenimiento, mira qué bien, como que nos quitan un problema. Y eso no es verdad. O sea, la Administración tiene que asumir su responsabilidad y la responsabilidad es patente. O sea, cuando hablamos de comunidades energéticas es que el mayor problema te lo pone la empresa suministradora. O sea, pero claramente. Pero da igual que te conectes a la red, que no te conectes, que sea autoconsumo. Siempre hay problemas. Que si el coseno de phi, que los que somos arquitectos al principio decías, ¿esto qué es? ¿Esto es geometría? No, que me metes armónicos. ¿Cómo que te meto armónicos? Pero siempre hay algo que sí, que ahora sí, y ahora autoconsumo no. Y cuando tiras un poco del hilo, es lo que dices, el problema es un problema de dejadez durante muchos años histórico de la Administración, de que realmente las redes no son de la Administración, las redes son de empresas privadas que ganan un concurso y dicen, yo tiro por aquí. ¿Y quién le dice que no? Porque es que tienen la llave del cerrojo. Entonces yo creo que ahí sí que es verdad que en muchos aspectos, hablábamos antes de comunidades energéticas, igual debería la Administración, no sé, dar un golpe en la mesa y decir, oye, mira, esto hay que solucionarlo. Esto no puede ser que estemos al pairo de que vamos a hacer un proyecto de una casita y te dicen, no, te tardan 8 meses en ponerte, pero dicen, no, pero además me vas a pasar 3 tubos y me los pasas hasta no sé dónde y me haces un cuadro y dices, a ver, pero ¿me vas a regalar la instalación si te la estoy haciendo yo? Claro, y luego le pides que quieres poner una fotovoltaica y dices, no, eso no, que los armónicos. ¿Pero cómo los armónicos? Si te he puesto los tubos yo. Entonces, bueno, creo que ahí hay un tema, yo creo que de dejadez histórica. Planteado este tema, había otra pregunta por esta zona, ¿verdad? Sí, adelante. ¿Esto me funciona? Sí, vale. Te escuchamos. Yo cambio un poco de tema. La pregunta es acerca de los edificios cero emisiones y los productores de energía. Si en esa contabilización de emisiones se tienen en cuenta pues las emisiones lo que se ha emitido para producir los materiales, para construir, o sea, lo que es el ciclo de construcción y proyecto del edificio, o solamente el funcionamiento. Es que te lo digo, sí, ¿no? Esta es para mí. No, de momento no. O sea, lo que se llama el Zero Emission Building, esa definición, no incluye
el CO2 embebido, ¿no? Se dice, o sea, las emisiones de CO2 embebidas. Pero el indicador que os he dicho, el Global Warming Potential, que sí que va a evaluar eso. Entonces, de momento lo han introducido como algo un poco opcional, o sea, se menciona, se define, se dice que el certificado de eficiencia energética podrá contener esta información si se dispone de ella, pero a lo que vamos un poco abocados es a que haya que hacer esa evaluación dentro de unos años, será obligatoria. Igual que el certificado energético, igual que lo será el SRI, será hacer la evaluación del potencial de calentamiento global a lo largo del ciclo de vida, que incluye todo lo que has dicho, o sea, emisiones embebidas, debidas al transporte de haber traído los materiales a la obra, porque evidentemente no es lo mismo que te tengas que traer una tecnología, bueno, como decías, lo de la biomasa, que haya que traerla desde Rumanía, pues claro, hay que tener en cuenta las emisiones generadas por ese transporte. Entonces, todavía no lo tiene, pero yo creo que se va a tener. O sea, al final, o sea, se va avanzando pues despacio. O sea, el tema del SRI que os he dicho nació antes de 2018 y aún no se ha impuesto como un instrumento obligatorio. Entonces, el indicador ya en la directiva del Global Warming Potential ha salido publicado en la directiva de este año. Entonces, bueno, pues me imagino, primero lo sacan como algo opcional, optativo, se negocia entre los Estados miembros, porque al final son más requerimientos para hacer cálculos obligatorios, entonces siempre, bueno, pues se negocia el coste-beneficio, pero desde luego es algo que tiene interés la Comisión en que se incluya, para tener una perspectiva global, porque es que no es eso, ¿no? Te va a poner una fotovoltaica, bueno, cuánto hemos emitido también para fabricarla, para traerla, para instalarla, entonces tiene que... Bueno, cuánto hemos manchado, ¿no?, en ese proceso. Se te ha adelantado Manuel, Javier, ¿vale? Luego tú. Muy rápido. La directiva que comenta María, la nueva EPBD, ¿no?, que está aprobada ya desde hace... Bueno, la aprobó la Comisión y el Parlamento y la Comisión hace un mes, tiene un periodo transitorio de aplicación en los países miembros de la Unión Europea, ¿no? El Global Warming Potential es algo que tenemos que aplicar y tenemos un periodo transitorio para aplicarlo. Hay un abanico, dependiendo de las actuaciones, ¿no?, que varían, llegan más o menos tanto en torno a 2 años. Se supone que lo tenemos que aplicar. ¿Qué ocurre? Que como casi la mayoría de las cosas que se hacen en Europa, se aprueban en Europa, van a los países miembros y nos dejan un poco de libertad para que lo podamos aplicar. Bueno, pues ya sabemos lo que es eso, ¿no? Que los países pues lo aplican como lo aplican. Se hablaba, ¿no?, que cuando empezamos a hablar del concepto de energía casi nula, ¿no?, los primeros borradores, nosotros en ASA participamos, de hecho tenemos 2 personas de ASA que forman parte del Consejo Europeo de Arquitectos y forman parte de los debates que han llevado a la EPBD, y hemos visto muchos borradores, que aparte que son un rollo patatero de leerse y de mirar, lo que vas viendo es que a medida que se van aprobando van como disminuyendo sus demandas, ¿no? Y cuando se aplican a los países miembros también. El concepto del casi cero es un concepto que añadieron los países mediterráneos. Cuando Europa hablaba hace años, pero es que Europa en el año 92 ya tenía una directiva de eficiencia energética, la directiva SAFE, que era recomendada para que la aplicaran los miembros de la Unión Europea. En España no la aplicó nadie. Hubo otra directiva, que fue la directiva SAFE, que también se llama igual, del año 2002, de eficiencia energética, que venía ya con sanciones económicas. Y dio lugar al Código Técnico. El Código Técnico no fue una cosa que se aprobó porque alguien dijo, vamos a hacer un código, ¿no? Oye, si tenemos la NBC 79 desde hace 30 años, vamos a hacer una directiva nueva de eficiencia energética. No, no. Es que venía una directiva europea que te decía, oiga usted, hace 10 años hubo una directiva, usted no me hizo caso, pues ahora viene una directiva y viene con palo. Y las directivas, yo creo que tenemos una suerte de que Europa nos viene con el palo. Y realmente la EPBD se ha aprobado y está aprobada ya y hay 2 años de transición. Y ha hablado del Global Warming Potential. ¿Qué pasa? Que también es verdad que el mercado no está preparado. Entonces, ahora mismo nosotros hemos intentado hacer una simulación de algún edificio, de hacer esos cálculos y son muy difíciles de hacer porque no existe documentación. ¿Cuánto consume esta tarima en su fabricación y en su transporte? ¿Cuánto consume? Eso es muy difícil de hacer, pero lo tendremos que hacer tarde o temprano. No nos va a quedar más remedio. Javier, por favor. Bueno, hemos estado hablando de patrimonio y han aparecido otros agentes que quieren intervenir en el patrimonio también, porque cuando pasa por Artajona también influye en el patrimonio, seguro. Entonces yo creo que desde la parte política están impulsando las energías renovables, los técnicos de los departamentos y del Ministerio están comprometidos con las energías renovables y ahora lo que hay que hacer es empoderar esas partes para que sean esas partes las que decidan
y no haya otros agentes diferentes de cualquier tipo, las propias empresas, que sean ellos, cultura, quien lidere los procesos porque son los que más saben de patrimonio. Y aunque algunas veces nos pueda parecer mal lo que han decidido, insisto en que ellos son los que más saben de patrimonio. Y deberemos dejarles que decidan, porque está claro que el compromiso lo tienen, y evitar que otros agentes pues intenten intervenir en perjuicio del propio patrimonio. Velar por el bien común. Entonces, José Luis había pedido la palabra también antes. Sí, yo quería plantear una reflexión que igual no está vinculada directamente al patrimonio. Tal vez los ingenieros de este estrado lo puedan contestar. Ayer en Leire se hablaba de la vida útil de los sistemas de captación, de las placas. Se hablaba de un entorno temporal de 25, creo recordar, 30 años, con el cual la vida útil está clara. Pero yo me pregunto, y esa es mi duda a efectos de la tan proclamada eficiencia energética, ¿qué pasa con los sistemas de acumulación? O sea, las baterías de esos, sobre todo en autoconsumo, porque por lo poco que yo sé, si no me equivoco, primero tienen una vida útil más limitada, donde el rendimiento de acumulación baja, y después tienen el gran problema de su reciclaje, desde el punto de vista medioambiental. No sé si la tecnología ha avanzado y no son las baterías de antes y que hemos conocido, pero creo que hay un problema o una reflexión importante que a veces no se plantea y que creo que a la vuelta de 15 o 20 años, cuando se empiecen a desmantelar instalaciones fotovoltaicas, veremos qué pasa, ¿no? Entonces, no sé si, puesto que yo no sé de esos temas, si alguno de los ingenieros que hay por aquí tiene alguna respuesta o alguna reflexión que ayude a entender esto. Pero ¿puedo hablar? Sí, Nuria, adelante. Bueno, a mí me gustaría primero, como lo que tratábamos aquí era un poco rehabilitación, porque patrimonio es porque es existente, que tengas la seguridad, y yo soy una persona muy optimista, y creo que hay que poner en valor todo lo que se hace bien, que los fondos Next Generation obligan a demostrar que el 70% del vector residuo lo estás garantizando la recircularidad. O sea, es importantísimo demostrar eso. No hemos tratado de ese vector en sostenibilidad aquí, pero en el fondo Next Generation uno de los papeles, a quien haya tenido que justificar PRTR, sabe lo que estoy hablando, y el papeleo y la cantidad, y es que además vas a verificar que lo vas a reutilizar. Entonces es muy importante que todo lo que sacamos de nuestros edificios, que no es poquito, estamos demostrando esa recircularidad. Y nosotros en la obra de instalaciones hemos demostrado por la orden HFP 1030 y 1031 el 95% en el caso de instalaciones. En la cubierta yo creo que lo vamos a conseguir, pero estamos en ello. Entonces eso sí que es imposible, o sea, eso de cara a las obras de patrimonio es una economía circular muy patente, y yo sí he puesto en manifiesto de cara a lo que traemos, lo traemos de Ávila. O sea, hemos buscado la patente donde sea, pero se fabrica al lado. Y bueno, respecto a las baterías, yo te voy a hacer la pregunta al revés. Así por los años que tienes, eres un poco más joven que yo, pero yo me apuesto que de esos 25 que tienes, 23 por lo menos tienes coche. Y tu coche lleva batería. Y un generador. Y un generador. ¿Y sabes la vida de la batería? ¿Y has visto lo que ha conseguido evolucionar la batería? Sí, por eso pregunto. Desde que se habla en autoconsumo de ella a lo que había evolucionado cuando éramos jóvenes y estábamos en la universidad, que qué hacían con las baterías que eran de plomo. Las baterías han evolucionado más que por los sistemas de acumulación en los autoconsumos, han evolucionado fundamentalmente por la gran inteligencia que tenemos en los data centers. En un enclave muy cercano aquí, viniendo de camino nos lo encontramos, hay un data center gigante de Amazon, hay otro de Microsoft. Zaragoza es un enclave maravilloso. Yo monté un data center aquí hace unos años en Esfera Móviles, he trabajado en los dos del Banco Santander. Las baterías que se manejan allí son las que van a hacer realmente que entre todos encontremos un sistema para acumular y bajar. Yo creo que estamos en ello, en buscar. Sabemos que el litio no es solución, pero lo veremos. Vamos a ver qué va a pasar. De todas formas, en las economías distribuidas, lo que vimos ayer, por ejemplo, en Leire, que no creo que pongan baterías,
no es el caso habitual, pero en algunas de las fotos que has sacado tú preciosas, que llevarle una línea que pasa por el sendero de este señor. Porque si tú pides una acometida para hacer una nueva vivienda, aunque haya distribución eléctrica, van a aprovechar a crecer su red las compañías y van a pedir una nueva línea. Y van a crecer su red a tu cuenta, porque con la compañía no se va a negociar, con la compañía se va a firmar y pagar. Entonces, yo creo que esas baterías momentáneas que llevamos conviviendo con ellas, la historia de los coches, eran plomo, eran muy contaminantes y ahora mismo tenemos otras cosas. Yo creo que lo vamos a ver crecer juntos los expertos. Aquí faltan muchas, es un trabajo colaborativo, cooperativo y nos faltan muchos sectores, como decía Antonio, tenemos que trabajar todos y están trabajando en ello y yo creo que no va a ser el autoconsumo lo que va a hacer, van a ser los data centers, vamos, seguro, y disculpa. Se está trabajando muchísimo ahora en baterías, veremos qué es lo que nos traen. Lo que sí que tenemos ya es una pregunta por esta zona, ¿verdad? Adelante. Sí. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradeceros a todos las ponencias, que a lo largo del día a mí me la han hecho pasar especialmente entretenido y bien. Y luego, al hilo de lo que acaba de sacar a la mesa José Luis, tenía alguna reflexión que estaba a medio camino entre la materialidad de los bienes culturales y la obsolescencia de las energías renovables. Hemos estado hablando a lo largo de la jornada. Tengo que decir en primer lugar que creo que es una oportunidad el tema de las energías renovables y aplicarlo al patrimonio. También es verdad que los bienes que están protegidos están un poco eximidos de este cumplimiento que la normativa europea, como nos ha contado Antonio a primera hora de esta mañana, pues nos va a hacer cumplir en las próximas décadas. Pero sí me llama mucho la atención algún aspecto sobre la materialidad de los bienes culturales y cuestiones que han salido a la luz esta mañana. La aparición de las tejas fotovoltaicas, no estamos cerrados a poner nuevos forjados que sean fotovoltaicos, puede que haya revestimientos en láminas sobre la piedra que sean fotovoltaicos a futuro y esto va a alterar la naturaleza material de nuestros bienes culturales, especialmente de los bienes culturales que están protegidos. Y no hay que olvidar que la protección del patrimonio se basa, en primer lugar, en la protección de su materialidad, y así lo articulan nuestras leyes. Dentro de 30 años, dentro de 40, cuando esos revestimientos ya no sean funcionales o haya otros mejores, estaremos seguros de que pueden ser reversibles, de que se pueden retraer al momento previo. Tendremos técnicas de fabricación de las tejas tal y como se hacían antes de poner las tejas fotovoltaicas, de hacer revestimientos en piedra que eliminen esa capa que hemos puesto. Esto es una cuestión que creo que desde el punto de vista conceptual del patrimonio nos debe preocupar a todos. Tenemos una oportunidad con las renovables, pero también tenemos algún riesgo, ¿no? Porque a lo largo de la historia y de la historia de la conservación y la restauración ha habido nuevos materiales que no eran para la sostenibilidad, pero se han aplicado con vehemencia en la conservación del patrimonio, que luego nos han dado muchísimos dolores de cabeza para conservar ese patrimonio que en ese momento de la historia creíamos que estábamos salvando. Eso por un lado. Y por otro, en parte se ha contestado ahora con la intervención de las baterías, pero cuando dentro de 30 años eliminemos y hayamos encontrado la solución mejor, más pequeña, más cómoda, de las fotovoltaicas, por ejemplo, y sean con una pila como un móvil, ¿cómo va a ser la sostenibilidad y la eliminación de todo este material que estamos creando ahora en tan corto margen de tiempo para suministrar electricidad a nuestros edificios? ¿Qué va a pasar después, ¿no? Con todos esos materiales? ¿Esas reflexiones las quieres lanzar a alguien en concreto o las dejas en el aire para que quien la recoja? Quien quiera que hable. En el aire. Antonio, lo coges. Sí, te puedo responder alguna, vamos, en relación a lo que comentabas al principio. Claro, la verdad es que se está avanzando mucho, ¿no? Vamos, en la actualidad, y es verdad que casi cada día vemos una solución nueva o se está trabajando en una línea nueva. Entonces aquí lo que hay que hacer es una labor de estar actualizado a diario, estar, bueno, conociendo lo que sale, ¿no? Desde el mundo de la innovación, del desarrollo, etcétera y demás. Y claro, el caso este de las tejas salió también en este encuentro que se hizo con UNESCO y claro, lo que algunos países ya habían decidido que el tema de las tejas, ¿no? De las tejas solares propiamente, no era la mejor opción, era porque allí también había representantes, ¿no? de empresas y fabricantes, ¿no? de este tipo de material. Y claro, ante la pregunta de, bueno, ¿y la vida útil y demás? Y decía, no, dice, una vida útil, claro, ellos decían como unos 20 años más o menos, dice, aunque se está trabajando, igual podemos luego prolongarla y tal, pero ahora mismo como unos 20 años, dice, claro, dice, por ejemplo, dice, si quitas, para que nos entendamos, ¿no? La teja original de un edificio, pones una teja solar,
cuando esa teja solar ya haya acabado pues, su ciclo de vida útil y tal, tienes que retejar. Entonces ahí, claro, estás afectando a la materialidad del edificio. Entonces, lo dijeron abiertamente, ¿no? Dice, habría que cambiar periódicamente lo que son la cubierta del edificio, las tejas. Entonces, eso es el motivo por el que ya en algunos países, por ejemplo, Alemania decía que es tejas solares. No. Holanda, por ejemplo, decía soluciones integradas, por ejemplo, en pérgolas, en marquesinas. Estoy pensando, por ejemplo, el Salón de Reinos del Museo del Prado. Por lo menos el proyecto que ganó, lo que es como el pórtico, ¿no? Una especie de pérgola que planteaba Foster, tenía integrado células fotovoltaicas. Claro, en un edificio de obra nueva no hay problema, también lo ponían de ejemplo, ¿no? En aquellos países. Pero claro, incluirlo dentro de una teja ya te obliga también a un mantenimiento, que eso también hay que ver si es sostenible. Porque claro, si tienes que retejar cada X tiempo, ¿no? Tal, al margen de luego algún problema que pueda haber, sobrevenir y demás. Entonces, bueno, con eso quiero decir que como se está innovando y avanzando mucho, el otro día también veíamos, bueno, el otro día hace unos meses también que en Sevilla habían patentado, planteaban un sistema que era en los paramentos directamente, ¿no? Que era como vertical. Entonces, claro, también salió en las reuniones que tuvimos, ¿no? Con las comunidades autónomas, pusimos una foto y tal. Claro, tuvimos claro que instalar fotovoltaicas ya en paramentos verticales sobre edificios históricos no parecía la mejor opción. De hecho, en ningún país, ninguna guía de las que hemos visto hablan del paramento vertical. Todo va a cubierta o en todo caso en el suelo. Entonces, con esto no sé si te respondo un poco, pero bueno, que todo tiene como sus pros y contras y claro, en el caso de las propias tejas tiene ese problema que sí que afecta muy directamente a la materialidad y lo que se está viendo que es lo que menos afección genera, pese a que es más visual, o sea, al final es un balance, aunque es más visual un panel, el panel no afecta a la materialidad porque al final lo quitas y lo pones. Entonces ahí, claro, tiene eso a favor. Y luego, en cuanto al tema de la reutilización, bueno, aquí hay muchos ingenieros que seguro que lo saben mejor que yo, pero bueno, por ejemplo, sé que en el ámbito de los aerogeneradores, dentro de, ¿no? el programa de la transición justa que se está haciendo, ¿no? en diversos puntos de España, coordinado por el Instituto de Transición Justa, por ejemplo, está la sustitución de industrias contaminantes por industrias llamadas verdes. Y en algunos casos, sí que, vamos, me viene a la cabeza alguno, proponían, por ejemplo, la creación de plantas en las que reciclaban las aspas de los aerogeneradores, por ejemplo. Entonces, quiero decir que sí que se está trabajando y que estos materiales, por lo menos en el tema eólico, sí que se pueden reciclar. Claro. Y es algo que sí se está demandando a las empresas, ¿no? Que cuando te presentan un producto sí, te cuenten luego existe, qué van a hacer cuando ese producto muera. Ya existe y se está haciendo. Sí, vamos, ya está, sí. Manuel, ¿querías apuntar? Sí. Bueno, al hilo de lo que has comentado, yo creo que mi presentación iba un poco en esa línea, ¿no? Un poco en la línea, y cuando habla un poco de la velocidad, pues va un poco en esa línea, ¿no? No hay que olvidarse de una cosa, y yo creo que es importante. Las energías renovables, el mayor vector de desarrollo de las energías renovables no es medioambiental, es económico. Las energías renovables se están desarrollando mucho por una variable puramente, no digo que puramente, pero en gran medida económica. Diríamos que luego está la parte medioambiental sobrevenida, ¿no? No estamos consumiendo CO2, no estamos emitiendo y tal, pero el desarrollo de las renovables no hay que olvidarse de que es un factor económico. Y primero hacemos molinos de viento, ahora ponemos paneles fotovoltaicos y detrás hay una industria que está ganando mucho dinero con las renovables. Entonces, el ser un poco consciente que tenemos que desvincular el factor tan económico del factor del patrimonio es un hecho real. O sea, dejarnos llevar por esa... Y mira que yo soy una asociación, que lo repito, de sostenibilidad y arquitectura, nos interesa muchísimo esto, pero siendo realistas. O sea, el decir que hay que correr a poner fotovoltaica porque hay que correr, a ver, cuidado. Yo lo comentaba antes en el café. Justo ahora, este abril pasado, este año, se han cumplido 25 años que el Gobierno de Navarra aprobó el Plan de Viviendas Bioclimáticas de Navarra. Es un documento, ¿no?, que igual María se acordará, que vino de la mano de una ciudad bioclimática de Zolina que se iba a hacer. Pues bueno, pues yo estuve año y medio coordinando y dirigiendo ese plan. Hace 25 años. Yo no tengo pelo no por moda, no tengo pelo porque no tengo. Entonces, cuando se hizo aquello, yo recuerdo que se habían empezado a poner los primeros parques eólicos. El primero de Navarra fue el del Perdón, que ya se han cambiado los molinos, yo creo que ya por lo menos una o dos veces, ¿no? Y había unas visitas guiadas y yo, como estábamos con el plan, fui a verla, ¿no? Fui a ver. Entonces, había una persona que explicaba, eso lo hizo EHN, una empresa, ¿no?, que luego forma parte de Acciona. Y yo fui, me acuerdo que le pregunté a la persona que explicaba, que era un periodista, que tenía el discurso de los molinos, el medio ambiente y tal, y yo le pregunté, ¿pero esto cuántos kilovatios produce? Y él miraba a los molinos y me decía, kilovatios no sé, pero cada vuelta es un duro. Un duro. Claro, no había euros, eran duros. Entonces, él veía duros. Entonces, aquello fue como decir...
Vale, tú ibas con la mentalidad de decir, estos son kilovatios, estos son menos emisiones. No, él veía duros. Él cada vuelta, yo cada vez que paso, que mira qué pasó con el coche, no veo más que duros. Ahí va, venga. Eso es una realidad. El vector que está moviendo las renovables es en gran medida económico. Entonces, yo creo que ahí, esto es un tema para otro debate seguramente largo, pero hay que tener en cuenta ese factor y no hay que dejarse un poco, diríamos que obnubilar muchas veces porque corre ya, pon ya, porque realmente yo creo que el patrimonio histórico tiene un desarrollo que seguramente va a durar más que la fotovoltaica. Amaya, por favor. Sí, yo quería hacer una reflexión un poco al margen del patrimonio más vinculada con el paisaje, que hemos hablado que normativamente está un poco... Es un tema que ha apuntado Patricia, hemos visto cómo va a quedar el valle con todos los... Y has dicho una frase de, bueno, este valle ya está perdido, pero se salvarán otros, ¿no? Entonces, digo yo, la gente que tenga que legislar o que determinar, me parece muy difícil buscar el equilibrio entre si es mejor la concentración o la dispersión, el tema de la escala. Aquí en Navarra y en Guipúzcoa y así está surgiendo mucho el debate. Cuando has hecho, Manuel, ahora referencia a los molinos del Perdón, que para nosotros eran enormes cuando los pusieron, pero ahora parecen ridículos, ¿no?, con lo que se está haciendo. Y a mí las escalas tan increíbles que se están planteando para los nuevos molinos que no sé, me parecen, igual me meto en un jardín, pero que no son asumibles en muchos de los pueblitos de la montaña de Navarra y así. De repente yo tengo una prima que vive en un pueblo muy pequeño y me dice, es que nos quieren poner 9 molinos gigantes que son... Claro, hay mucho conflicto y entonces concentración, esparcirlos más, la escala. Me parece que ahí también hay un tema... Nosotros aquí, José Luis, estamos hablando de la quinta fachada, no sé qué, pero que a nivel paisajístico hay también increíble. También nos toca y nos llegan parques eólicos. No, desde luego. No tenemos mucha competencia porque están en entornos muy alejados de cualquier elemento protegido. Y además, ¿dónde marcas el límite? Es que no es nada fácil. Eso es que es muy complicado. El otro día llegaba una instalación, está a 1.500 metros de tal edificio catalogado. Pero con la escala que tienen se ven desde, vamos... Claro, es que todo depende de donde lo mires, porque si te pones en la visión lejana a 5 kilómetros se va a ver. ¿Dónde está el límite? ¿Con qué rigor motivas una negativa? Es muy difícil, porque no hay un ámbito normativo objetivo en el que apoyarte. Es el criterio a veces, que siempre es discutible, aunque lo razones, claro. Con lo cual, como técnico responsable para utilizar una instalación, desde el punto de vista cultural, tienes que tener argumentos sólidos, si pueden ser normativos mejor, para justificar una negativa. Claro. Y a veces nos amparamos en la normativa urbanística, en la protección que tienen los inmuebles, que es el ámbito mayor de trabajo, pero en el campo de los eólicos es muy complicado. A veces... o en los tendidos aéreos que van desde la estación de producción de energía a la de acumulación, que pasa igual, por ejemplo, el Camino de Santiago, donde sí hay una banda de protección en la que puedes establecer condiciones o requerir que no pongan postes en esa banda de protección, que aquí en Navarra son 30 metros, pero me parece que en Galicia, si no me equivoco, son 100 metros a cada lado. Claro. O sea, entonces, es el tema del paisaje cultural, que tú decías, es que no está regulado. Entonces es muy complicado. Claro, quieres criterios claros. Vamos a seguir así, María. Yo estoy totalmente de acuerdo con la preocupación. Para mí, el mayor impacto sobre el patrimonio, yo entiendo el patrimonio cultural, que no solo es el patrimonio protegido, son los paisajes que no tienen una declaración de paisaje, son las siluetas, y toda esa vida cultural, rural, vinculado a todos esos espacios. Entonces, a mí yo creo que en mi presentación también y en lo que he repetido es lo que más me preocupa, porque creo que lo que son los edificios y lo que son los conjuntos construidos tienen una normativa bastante clara y tienen además un montón de gente y de departamentos que están, mirándolo caso por caso. Pero en cambio, en estas tramitaciones, y esto que estabas comentando, yo os he puesto la foto aquella de ese mapa donde había unos pequeños espacios en verde donde se podía poner parques eólicos que coinciden con todo el cresterío de la zona cantábrica de Navarra donde no hay un parque eólico.
donde tampoco la demanda de energía es para esa zona, evidentemente, porque no es una zona industrializada y donde una de las mayores actividades económicas es el turismo, la ganadería y el sector primario. Entonces, por eso digo que, aparte de la reivindicación de ese estudio sobre que para mí debería ser casi más importante, bueno, como el estudio ya ambiental está totalmente, el estudio de impacto ambiental está totalmente asumido, está además perfectamente establecido cómo se valora. En cambio, en el aspecto cultural es que no tenemos ni una sola referencia. Entonces, el hablar, por ejemplo, del paisaje, en este plan del que estamos comentando, bueno, comentando más o menos de esto, que se inició en su día una tramitación y que hoy me ha parecido leer que el Gobierno de Navarra no la va a continuar, las cuencas visuales de las que se planteaba era solo desde los pueblos que están, pues donde están los ríos y donde están los valles. Todo ese conjunto de GRs, de senderos, de ermitas y demás no se tenían en cuenta para nada. Y tampoco se tenía en cuenta la forma de ocupación del territorio, el caserío disperso. Entonces, hay caseríos en unos sitios, borditas antiguas, pero montones de caseríos que se ven afectados por gigantes que tienen casi 200 metros de alto y que para eso además necesita pues, prácticamente una hectárea para todo el espacio, aparte de lo que supone el construirlo, la vía de aproximación y luego todas las vías de evacuación. Claro. Seguimos buscando el equilibrio, entonces. Un segundito porque nos haya pedido también la palabra Patricia. ¿Sí? A ver si me han acumulado los temas. Bueno, en primer lugar, cuando hablabas tú de lo del tema de los edificios, yo he hecho una distinción muy clara. Lo que son inmuebles construidos y lo que son zonas arqueológicas, zonas paleontológicas y, bueno, paisaje. Porque hay que hacer la distinción. Yo espero que salga pronto ya el documento del Ministerio en el que hemos trabajado todos, pero todos tenemos muy claro que lo que son los monumentos no hay que tocarlos o tocarlos lo más mínimo posible. Yo no estoy nada de acuerdo con las tejas fotovoltaicas. A mí desmontar una cubierta de un edificio declarado BIC pues me parece tanto como derribar un muro de un edificio declarado BIC, simplemente para colocar tejas fotovoltaicas, que además la afección visual de esas tejas, o sea, estamos obligando a todos los vecinos de la mayoría de los centros urbanos protegidos a colocar tejas árabes de tejar, y resulta que vamos a empezar a colocar tejas fotovoltaicas y quitar esas tejas que les hemos estado obligando a ponerlas. Yo eso no lo veo. Pero sí, como se ha hecho en Leire, como se ha hecho en otros sitios, en zonas anexas, en zonas que no afectan al propio inmueble, yo lo veo claramente. Yo creo que cuanto menos se toque un monumento, pues muchísimo mejor. Pero eso no quita para que tú tengas que buscar soluciones para colocar esas energías renovables y esa eficiencia energética en todo el edificio. Y luego, por otra parte, con el tema que comentabas del ejemplo que he traído de Puerto Llano y del Valle de Brazatortas, nosotros trabajamos con leyes en las manos, no tenemos otra cosa. Por supuesto que con la ley de patrimonio, pero también con la normativa urbanística. Y nosotros hemos podido exigir que se hagan estudios previos, que no se afecte a ningún yacimiento y que no se afecte a ningún elemento etnográfico ni industrial. Pero hasta ahí podemos llegar desde Cultura. Si la normativa urbanística de suelo rural lo permite, pues no podemos decir más. Y lo peor de todo, la evaluación ambiental, tanto que dices que está arreglada y demás, por supuesto que está arreglada, pero es que tiene un visto bueno para la normativa ambiental. Los que estamos peleando somos los de Cultura. Entonces, claro, si Medio Ambiente ha dado desarrollo sostenible, ha dado el ok a colocar todas esas placas, yo lo que digo, el paisaje cultural, el problema es que aunque tuviéramos una ley de paisaje cultural, una ley de paisaje que en Castilla-La Mancha está el borrador y está ahí estancado por el tema del paisaje cultural, porque el paisaje cultural en ese borrador de ley lo gestiona Fomento, con lo cual hay un conflicto de competencias. Entonces, está parada. Y luego, nosotros no tenemos la figura dentro de los BIC de paisaje cultural. Sí es verdad que tenemos otras parecidas, pero no tenemos la de paisaje cultural, es una cosa que queremos modificar. Pero luego tendría que estar declarado paisaje cultural. ¿Ese valle iba a estar declarado paisaje cultural? No. Por eso mi conclusión, que muy rápida,
Pues, igual no sé si la comparto, o sea, que es mejor. sí, es muy duro, yo que soy muy bruta hablando. Es muy bestia decirlo, sobre todo para el que iba ahí, pero es verdad. Pero salvamos otros. Pues sí, la concentración en ese valle va a generar que en otros aledaños, que igual tienen más valor patrimonial y mayor valor paisajístico, se salven. Y luego hay una cosa, los Brazatortas está encantada, el ayuntamiento, porque le da dinero. Y los habitantes de Brazatortas que tienen las tierras, que igual las tienen en Erial, en Barbecho, o las han heredado de los padres y tienen 25 herederos, están encantados. Perspectivas variadas. Entonces, esto sí que es luchar contra gigantes. Pedí hace rato la palabra Nuria y luego la retomamos a Antonio. Sí que me gustaría también Carlos y también Raquel, que también dieran un mensaje final. Y si queréis algo... ¡Hola! Se nos amontona aquí. Pues por favor, brevedad, ¿vale? Sí, Nuria, por favor. Yo solo iba a mencionar un tema y quería que me ayudara María a hacerlo, porque lo mencionó antes Sergio y yo creo que ella también lo ha tratado, que no hemos hablado aquí nada de la bomba de calor. Que sabéis que la bomba de calor yo la quiero presentar porque es la mejor amiga de todo el mundo. Desde que la conocí no hay nada en la vida que descubras que por uno que le des te devuelva ahora mismo casi 6,5. Todavía está considerada como energía renovable y la producción en el Teatro Real es prácticamente el 60% de la producción viene totalmente con bombas de calor, que se podrían haber colocado de una manera antiestética. Pues como veis, la mayor parte de las cubiertas, no voy a poner ejemplos, pero todos los tenemos ahí que se ven. Sí. Yo creo que los profesionales que hay aquí saben perfectamente cómo se pueden guardar. Nosotros las tenemos en unas salas exteriores, pero que no se ven. Son esas falsas mansardas. Están puestas en un sitio privilegiado, o sea, tienen unas vistas maravillosas ellas, bueno, las tenemos tapadas. Pero yo creo que merece la pena ponerlas en valor, que dan muchísimo más rendimiento, que están demostradas, que en la rehabilitación del patrimonio histórico pueden dar mucho juego a todo lo que hay instalado en gasoil y en gas y demás. Y yo quería que me echara una mano en eso, María, porque es que no se ha tratado nada de ella y es que es muchísimo más importante que la fotovoltaica. Bueno, pues sí, está considerada como energía renovable siempre que el rendimiento estacional supere el 2,5, como bien sabrás. Hay que tener mucho cuidado con el intercambio exterior-interior, porque ese rendimiento que te da el fabricante es en condiciones nominales y como no hagas el diseño bien, ese rendimiento cae drásticamente. O sea, trata de un intercambiado interior y un intercambiado exterior. Tienes que generar a baja temperatura. Creo que Sergio sí ha sacado suelo radiante, 35-30 grados es el punto óptimo para que te dé el mayor rendimiento. Luego está la parte de intercambio con el exterior, la unidad exterior, que contra más ventilada la tengas y más expuesta al exterior, mejor, porque si la encierras mucho y no la ventilas, pues también te va a caer el rendimiento. Y sí que es verdad que en entornos de patrimonio y bienes protegidos, pues también tiene un impacto visual, del que es verdad que no hemos hablado, ¿no? O sea, se está hablando todo el rato de la fotovoltaica y las unidades exteriores, si las quieres tener al exterior, bueno, pues hay que ocultarlas. Igual que habéis dicho, el antepecho va a ocultar la fotovoltaica, pues hay que tener también pensada una solución arquitectónica adecuada para ocultarlas adecuadamente. Pero sí, o sea, y la parte de energía que se considera renovable se denomina energía ambiente, que es única y exclusivamente la que extraes del aire, no el trabajo del compresor, que evidentemente ese es el consumo del equipo. Y que seguimos hablando también de impacto visual. Conseguir financiación. Perfecto. Antonio, pedías la palabra. Sí. Nada, sobre el paisaje, lo que comentábamos, ¿no? También hay que ser como realista y pensar, bueno, no se puede proteger todo el paisaje. No es así, no todo el paisaje puede estar protegido. Siempre va a haber unos paisajes con un mayor valor cultural, con un singular valor cultural, etcétera, que esos van a ser los paisajes culturales. Y esto es lo que tiene que servir, todo este auge de las renovables y tal, ¿no? Y la preocupación que tenemos muchos por la implantación en el territorio, en el paisaje y tal, y lo hemos comentado en muchas reuniones también con las comunidades autónomas, es para que haya un impulso a nivel legal de la figura del paisaje cultural, que las comunidades autónomas declaren paisajes culturales, que hasta ahora es una figura que está un tanto aparcada, podríamos decir, complejidades varias y demás,
pero que debería verse también como un estímulo, ¿no? Para decir, antes es como lo que veíamos, ¿no? Por ejemplo, en los casos de Holanda y tal, que decía, bueno, es que llegó transición ecológica y les dijo, poner las pilas porque hay que poner ya paneles en los edificios protegidos. Pues antes de que lo pongan en paisajes que digamos, ahí va, es un paisaje con valor cultural importante, ¿cómo han podido hacer esto? ¿Cómo hemos dejado que lo hagan? Pues yo creo que es un buen momento como para llevar, ¿no? Como la iniciativa y declarar los paisajes culturales. Entonces, por ese lado, eso. Y luego, en relación a lo que decía María y lo que decía Javier antes también, que quedó ahí pendiente, sí que tenemos la figura, ¿no? De la evaluación de impacto patrimonial, que es verdad que cada vez se va abriendo poco más camino. Y bueno, por ejemplo, ¿no? En la Ley de Patrimonio Cultural de País Vasco, en la modificación que han hecho ya es la primera vez que la han incluido y seguramente haya otras comunidades autónomas que ahora que están modificando, actualizando la ley, seguramente que empiecen a hacer alusión. O sea que poquito a poco es verdad que estas iniciativas que pueden empezar por UNESCO, ICOMOS y demás, luego se van transponiendo, claro, no es como una directiva de la Unión Europea, que es obligada, pero poco a poco se va creando ya como el campo, ¿no? Se va abonando, ¿no? Diríamos, para que luego vayan incorporándose. Entonces, bueno, pues en un futuro, cuando se actualice o se reforme la Ley Estatal de Patrimonio Histórico, que en algún momento se hará, digo yo, pues ahí seguramente igual es un buen momento también para introducir la evaluación de impacto patrimonial. O sea, que Paso todo a llegará. paso, Claro, todo el llegará. movimiento. Preguntas que había por ahí. Nos vamos primero aquí. Adelante, por favor. Sí, yo... Ay, sí. Perdón, me he perdido. Sí, no quisiera agregar de acuerdo. algo que... a ver, creo que esta discusión está, digamos, poniendo en evidencia conceptos a lo mejor que están dentro de una esfera muy tecnicista, ¿no? De búsqueda de un confort, de performance, ¿no? Pero que a final de cuentas también, finalmente, uno se puede preguntar, bueno, fabricar estos paneles fotovoltaicos, a lo mejor eso necesita una técnica de fabricado en otro lugar y un transporte y bueno, entonces finalmente también todo eso sumado puede generar, ¿no? un deterioro, digamos, al planeta, ¿no? Entonces, hay también otros conceptos, ¿no? que están en discusión en Francia, sobre todo, no sé, que acá también me gustaría plantearlo, el concepto de la frugalidad, ¿no? De la valoración de lo vernáculo, no como algo, digamos, de una pieza de museo, sino simplemente como valores, ¿no? de la tradición, pero que se pueden rescatar, pero porque justamente por una economía de medios, ¿no? Por ejemplo, no sé, la forma de... Hablamos patrimonio en cuanto a una visión estética, pero también es interesante el patrimonio como unos sistemas que han sido fabricados por una cultura para crear, no sé, en los tejados un volumen que sirve como una aislación térmica, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de nuevas pautas digamos, de conducta, que a lo mejor también sería otra vertiente a la cual se podría digamos, prestar atención para reducir el consumo energético, ¿no? O sea, no solamente ir hacia lo material, lo técnico, sino también a las pautas, ¿no? culturales y de consumo que podrían también contribuir a este equilibrio. Perfecto. ¿Nos vamos ahora? Sí, adelante. Sí, yo empiezo por una reflexión y luego por otra, voy a ir por dos reflexiones. Lo primero es que el patrimonio hablamos de conservar, pero realmente lo estamos transformando. Es decir, cuando hacemos una rehabilitación lo estamos transformando. Y cuando hablo de rehabilitación, a mí me enseñaron cuando estudié a diferenciar las RES. La rehabilitación, la reutilización, la restauración, la reconstrucción. Porque aquí usamos muy alegremente en nuestro gremio la rehabilitación. Cuando tiramos un edificio entero, dejamos una fachada y decimos, le estamos rehabilitando. Pues no sé, si tirar un edificio, eso es una rehabilitación. Pero cuando hacemos una rehabilitación en el sentido italiano de repristino, de que ellos usan, cuando se interviene una piedra y a lo mejor hay que sustituirla porque se está deshaciendo, y da igual la teoría que utilices, haces una réplica igual, has perdido la talla que se usó originalmente. O si sigues un principio moderno, estás colocando un astronauta para distinguir que lo estás poniendo a la época. Es decir, lo estamos transformando, cualquier intervención. ¿Dónde está el problema? El factor tiempo y nuestra capacidad destructiva. Porque históricamente siempre se han reutilizado todo lo que existía. Los celtas construyeron lo suyo, los romanos sobre los celtas, los godos construyeron sobre las ruinas romanas, los musulmanes, y se ha ido manteniendo y reutilizando lo que había. ¿Qué sucede ahora? Pues voy a poner un ejemplo que habéis expuesto hoy aquí, el Palacio de los Miranda. El Palacio de los Miranda es un edificio del año 2000. Se tiró entero
Eso se dejó la puerta y no, o sea, es un edificio moderno, es del año 2000, 2000 y poco. Se rehabilitó. Sí, eso se rehabilitó. Es una destrucción, hubo unos problemas, también hubo tal, y todo lo que había debajo de los yacimientos se destruyeron. Nuestra capacidad destructiva, ahí es donde está la diferencia. Ningún y factor tiempo, ¿no? Porque igual, o sea, ahora hacemos una cantera, vamos a desmontar una montaña, no, eso es un impacto visual enorme. Los romanos destruyeron una montaña y es patrimonio de la humanidad, ¿no? Quiero decir, es una construcción cultural, pero las transformaciones que las hacemos tan rápida y las justificamos una vez con una capacidad destructiva tan grande de lo existente, que es donde está el debate. Y yo creo que ninguna intervención en el patrimonio se debe de justificar tecnológicamente. Entonces, el tema de lo que hablabas, el tema de las placas solares, toda instalación que estamos poniendo tiene una duración de unos 30 años, más o menos 15 años, depende de las instalaciones. Y estamos cambiando constantemente. No podemos justificar una intervención en base a una tecnología. Eso a mí me queda bastante claro. Pero claro, tenemos que adaptarnos también a lo que hacemos. Y la EBPD, la directiva, no sé si la habéis leído porque está el documento, lo que es la propia directiva, pero luego hay un documento más extenso que habla los antecedentes y los objetivos. Y hay una cosa que, bueno, cuando se habla de las excepciones, se habla de que la excepción del patrimonio histórico. Pero cuando lees lo anterior, lo que no es la directiva, habla de que no se pueden hacer exclusiones masivas, que es un conjunto histórico, una exclusión masiva. Entonces, ¿cómo nos vamos a enfrentar a eso? Porque luego tiene que estar la transposición. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a eso? O sea, es decir, si nos está diciendo que no podemos hacer exclusiones masivas, ¿cómo vamos a proteger un monumento? Esto es un conjunto histórico. Y ahí es donde, por ejemplo, las comunidades energéticas puede ser una solución, no sé si es la solución, pero puede ser una solución, sin negar intervenciones puntuales. Y ahí es donde creo que la administración tiene que ser comprometida y dar herramientas a los ayuntamientos, porque si no damos herramientas a los ayuntamientos, lo que nos vamos a encontrar es que el día de mañana vamos a tener muchas actuaciones puntuales que van a ser muy difíciles de gestionar. Entonces creo que hay que empezar a plantear en tema de territorio y en tema de colectividad, porque si no, lo que se nos viene encima a nivel de conjunto histórico va a ser muy, muy complicado. Reflexiones interesantes también, que nos hacen pensar. ¿Quieres, Manuel, decir algo? Quiero apuntar que Miguel Ángel es socio de ASA. Ah, sí, y él va a ser nuestro responsable de un grupo de patrimonio que vamos a crear y lo va a dirigir él. Os animo a todos a que os unáis al grupo que dirige. Otro minuto de publicidad ya puesto, no me he podido resistir. Lo estás aprovechando. Nos vamos a Artajona de nuevo, nos llevas al cerco. Sí, un segundito, pues micrófono. Ay, perdona, que nos íbamos a Valencia antes, a ti no te había visto. Sí que os voy a decir algo. Lo que quiero también es respetar vuestros tiempos. A las 6:30 debemos terminar, simplemente porque es el compromiso que hemos adquirido. Así que ahora sí que os agradeceré máxima brevedad para que luego aprovechemos este tiempo, ¿de acuerdo? Así que primero Valencia, luego nos llevamos de nuevo a Artajona y brevedad, por favor. Como había pedido hace mucho rato y venía al hilo de algo que había dicho Amalia hace un rato, pues como se han dicho muchas cosas después, simplemente para ese un poco lío que decías, no había pensado yo ahora con el cambio, con el equilibrio entre juntar, no juntar los eólicos. Sí que es cierto que lo del equilibrio, ¿no? de si las junto o las separo es muy complicado. Y tendremos que reflexionar también un poco con las cosas que se han dicho, pues determinadas medidas depende del clima, que no es el mismo aquí, que pues no es el mismo en Galicia, que el que yo tengo en la Comunidad Valenciana. Pues esto es un poco lo mismo, dependerá del territorio también. Esas soluciones serán más adecuadas o no. Y luego, para que pienses también, con el cambio que se está dando en los eólicos, también tiene que cambiar la manera de hacer ese análisis sobre ese territorio. Antes tenías una línea de aerogeneradores que te estaba generando esa visual, que a ti te podían parecer más o menos pequeños, aunque eran grandes, que efectivamente comparados con los de ahora no tienen nada que ver, pero ahora lo que se está produciendo es que se están haciendo más altos, pero mucho más punteados. Entonces el análisis y la lectura que hay que hacer ahora ya no es de esa gran tira continua de aerogeneradores, sino de otros elementos que te van punteando de otra manera ese paisaje, con otra dimensión. Eso también, pues con relación a los municipios, al patrimonio que pueda haber. Allí, por ejemplo, nosotros teníamos uno que caía el aerogenerador pegado a un elemento, un peiró que es allí, que es una cruz de marca de término, ¿no? Y de la justicia. No era un elemento que estaba con una protección máxima, pero al final el aerogenerador estaba al lado, pues después de mucha pelea
se consiguió que se moviera, pero porque ahí ya había cambiado ese análisis, ya no estábamos analizando toda esa línea, estábamos analizando unos elementos que te estaban punteando de otra forma y podías ir más a ver cada uno en su lugar. Perfecto. Ya no tienes que hacer esa lectura. Entonces, bueno, estamos en todo ese cambio. En todo el proceso de cambio, nos vamos ahora a Artajona, llévanos de nuevo al cerco y a ver qué nos transmite. Vale, habéis estado comentando, él ha acabado al final, pues creo que con una cuestión que creo que nos deberíamos plantear, ¿por qué son 2 kilómetros? ¿Y por qué no ponemos 10? ¿Por qué? No, es que en Artajona, por ejemplo, que estamos ahora creando una comunidad energética, tenemos 2 centrales eléctricas que nos podría abastecer al pueblo súper bien. Claro. Está a 8 kilómetros y medio. Me parece muy bien. ¿Por qué no? Es que, no, pero es que eso hay que reflejarlo en una legislación. Claro. O sea, creo que, no sé, si de aquí podría surgir algo, pero... Transición ecológica. Es que me parecería perfecto. ¿Por qué? Porque, no, por ejemplo, pues no tendríamos que recurrir a sacrificar paisajes culturales. Si tenemos ese margen, esa flexibilidad, podremos poner donde menos estorba. Y aprovechar quizás lo que ya tenemos existente. Y luego otra cuestión que yo, bueno, en Artajona también presentamos... Si hemos pasado de 500 a 2, yo creo que se ve que vamos hacia donde dices. No sé en cuánto tiempo, a ver si es verdad y no tarda mucho, porque así, ¿verdad? Pues creo que haremos menos afección al territorio. Sí. Y luego, lo que has comentado de las ayudas de Next Generation a la red de calor, nosotros nos presentamos, pues bueno, no nos concedieron, no sé si sabéis si va a haber ayudas, porque claro, tenemos ahí un proyecto que nos gastamos una pasta y nos podría abastecer a casi todos los edificios públicos que tenemos, porque los tenemos además muy juntos. Bueno, pues queda claro, ¿no? O sea, ¿por qué no 2 y 10 y por si va a haber ayudas? Del 2 a 10 yo me apunto. Si queréis hacemos una firma colectiva, que además la encabeza. Sí. Pues si no queda claro. 3 veces más. A ver, a mí me han denegado muchísimas. De hecho, mañana pasado se acaba una y revisando en el tren, bueno, amanecí esta mañana y estaba preparando otra. O sea, me niegan todos los días. Yo solo te cuento lo positivo. Las que me dicen que no. Bueno, convocatorias estate todos los días. Yo me presento a todo lo que sale, a todo. Ya te digo, a vender los kilovatios. Los kilovatios que habéis quitado hoy los puedes vender. A ver, simplemente por los 25 o 30 años yo quería hacer un pequeño comentario, aproximadamente, y a ver si Amaya me comenta. Yo dije ayer lo de 25 años de lo que duraba un parque, porque prácticamente era lo que pedían las entidades financieras para las grandes plantas de las que estáis hablando, de las que están montando en Puerto Llano. Los costes ahora mismo de ejecución de una planta solar de los 260 kilovatios pico que hablaba ayer Amaya, o de lo que podemos montar, no en nuestro caso, porque lleva un elemento de construcción y es más caro, ronda €1 pico. Del euro-vatio pico, aproximadamente 0,65 corresponde a lo que es el forjado, o sea, lo que es la placa solar. El resto es estructura y otros elementos que van asociados a ella. La estructura en la que apoyamos las placas, si son fijas o van en una cubierta, que generalmente son de aluminio, son semieternas. El acero en el que se está apoyando, prácticamente se estaban apoyando en las biondas, en los ejes de las biondas que van en las carreteras y que llevan montados 100 años y ahí siguen. La repotenciación que se está haciendo en las plantas que se montaron en el decreto del 2008 están subiendo como un 15% la efectividad. Entonces, lo de que la planta dura 25 o 30 años, es verdad que van a salir nuevas tecnologías, seguro, porque para eso está toda la innovación y más demás sí que está trabajando en el mundo entero. Pero la que se monte ahora, la que se esté montando, es muy posible que los que estemos aquí no las veamos acabar. O sea, probablemente duren mucho más de 50 años. El payback ahora mismo en las plantas es más bajo, bueno, y con lo que subió la energía es que no llega a 5 años. Es decir, a los 5 años la tienes totalmente amortizada. Por eso le pagan tanto a los agricultores que tiene Patricia en su tierra, que les dan por hectárea, en lugar de cultivarlas, pues les estarán pagando cerca de 2.000 euros hectárea al año, que no lo sacan ni con todas las subvenciones europeas. Entonces, lógicamente, en todo lo que son las llanuras castellanas, es muy fácil el que estos empresarios entren de esta manera
y sigan sumando los kilovatios que hay comprometidos para llegar a esos objetivos del año 2030. Entonces, tener en cuenta eso, que lo de los 25 años los dije porque era un eje más o menos financiero en el que había, y había unos compromisos, pero serán 50 y serán algunos más, y en el medio se irá incrementando lo que es en placa solar. Nada de tejas, ¿eh? Yo las tejas, personalmente, creo que no son el... Si os parece, nos vamos ahora a Raquel, que no le hemos escuchado mucho en esta mesa, y así podemos también recibir ese mensaje. Insistir en la idea que ha salido por ahí de la importancia de dar herramientas a los ayuntamientos, porque precisamente nuestro procedimiento, nuestro proyecto se ha alargado muchísimo. Uno de los factores ha sido, pues, no se contaba con procedimientos para justificar, pues, cómo se cedía el ayuntamiento a una comunidad energética y por qué no a otros, porque no se hacía un proceso abierto. Después, con la nueva ley de cambio climático de Navarra, sí que ya pues, hubo una justificación, pero claro, todo ese proceso, encima, éramos pioneros, no había referencia para los ayuntamientos, entonces ha sido un proceso muy largo buscando ejemplos, muy garantista, para que después, una vez puesto en marcha, pues nadie nos lo pudiera, digamos, tumbar, ¿no? Entonces, es muy importante facilitar eso, pues, a las secretarías de los ayuntamientos. Perfecto. Pues con tus palabras, Raquel, vamos a terminar la ronda porque queremos respetar todo vuestro tiempo y el de Renfe, que también ese sí que lo marca, cuando sale puntual, lo marca de manera escrupulosa. Os queremos dar las gracias de corazón por todo lo que hoy aquí habéis compartido. Creo que se palpa que hemos disfrutado, que hemos aprendido muchísimo. Me vais a permitir tan solo 2 mensajes más. Uno, el recordaros que la acreditación, si queréis, os podéis llevar cualquier parte que os interese y toda completamente. Si queréis que se reutilice, a la salida podremos dejarla en una cajita. Y también que lo que nos queda ahora mismo es también la despedida que nos va a ofrecer Ignacio Apesteguía, director general de Cultura, Institución Príncipe de Viana. ¿Queréis escucharle desde aquí o desde allá? Desde allá y os damos un aplauso. Venga, hala, adelante. Sí, por favor, así os damos un aplauso y le podéis escuchar desde allá. Gracias. Perdona, María. Voy a ser muy breve porque es cierto que Renfe aprieta, ¿no? Y hay personas que tienen que coger el tren de las 7:30 y bueno, y lo vamos a respetar. En nombre del Gobierno de Navarra y de la Dirección General de Cultura queremos trasladar un gracias. Un gracias porque cuando iniciamos este proyecto de realizar estas jornadas no sabíamos si nos estábamos haciendo el harakiri, si nos estábamos quemando al bonzo, si nos estábamos tirando una piscina sin agua, porque un departamento modesto dentro de lo que es una estructura gubernamental, ¿no? Como sucede en todos los departamentos de cultura. El Ministerio de Cultura es modesto dentro de la estructura del Estado, el Departamento de Cultura de Castilla-La Mancha es modesto dentro de la estructura gubernamental de Castilla-La Mancha y la Dirección General de Cultura, bueno, que tiene su trayectoria, con lo cual tenía un riesgo importante. Hemos pasado un tío vivo de emociones, es un tema que, como decía Susana, ¿no? A los que trabajamos en patrimonio, la energía nos quita mucha energía, ¿no? Por los casos particulares, por las presiones, los debates, las reflexiones. Creíamos también crear una semilla en las personas que trabajan en el ámbito de las energías renovables para que pongan el foco también en el patrimonio, para que nos miren también de otra manera y piensen en la innovación, piensen en nuevos materiales, piensen en nuestras problemáticas. Y lo que entiendo que ha empezado como una jornada de transferencia de conocimiento, esta parte, en términos anglosajones, y nos ponemos un poco modernos, se ha convertido en un laboratorio de co-creación, ¿no? Yo creo que hemos vivido un momento de asentar, ¿no? Y el compromiso del Gobierno de Navarra de recoger, asentar, todo lo ha hablado aquí, y el compromiso del Departamento de Cultura de seguir haciendo de polea, de debate, de polea de ir avanzando en cuestiones tangibles, de polea de seguir convirtiendo a Navarra como un elemento pionero de compartir ejemplos de buenas prácticas. Y sobre el deseo y que alguien recoja nuestro testigo en el año 2025. Si nadie recoge el testigo,
Pues lo siento, nosotros nos volveremos a meter en este lío y con eso quería terminar, ¿no? Esto no hubiera sido posible sin que el Ministerio de Cultura nos hubiera dicho es el momento y vamos a trabajar en ello. Y también hubiera sido imposible sin que los colaboradores locales, CENER, el Colegio de Arquitectos y Arespa nos hubieran dicho, venga, nos lanzamos a esta piscina sin agua porque es un tema importante. Quiero agradecer a Cristina, la verdad que ha sido un placer trabajar contigo, a Eventos Navarra, que nos ha acompañado en la producción del evento, desearos un buen regreso y que utilicéis, ¿no?, el conocimiento y el relacional que hoy hemos creado aquí y el que os proponemos desde el Gobierno de Navarra para seguir reflexionando y trabajando en este tema, apasionante como todos los que ha tenido el patrimonio, apasionantes como todos los que hay en la cultura. A mí me toca la dualidad de patrimonio y también acción cultural, y todos los retos que tenemos en la actualidad pues los debemos tomar como apasionantes. Ahí cojo el positivismo, ¿no?, que ha salido en la mesa. Y terminar, sinceramente, como he empezado, con un gracias, eskerrik asko, por vuestro trabajo, por vuestras aportaciones. Hemos disfrutado. Yo creo que es difícil que con las agendas públicas que tenemos, y le veo a María, le veo a Antonio, hayamos dedicado una jornada de 9 de la mañana a 6:30. Yo, en los 5 años que estoy como director general, creo que es en la única, porque creo que hemos estado muy a gusto y creo que ha servido para seguir avanzando. Con lo cual, gracias, eskerrik asko.